identificar a la población que sufre hipertensión, diabetes, que tiene dislipidemia, obesidad y además de eso que tiene algún daño renal como consecuencia de estas enfermedades. El objetivo es identificarlos y una vez estemos identificados hacer una clasificación del riesgo. Cuando ya tenemos la clasificación del riesgo, dependiendo el riesgo que tenga cada paciente, pues lógicamente la intervención que vamos a hacerle. Esto consta de hacer los laboratorios, estoy hablando de hacer un perfil lipídico, un hemograma, una creatinina, hacer un electrocardiograma. Y bueno, teniendo en cuenta los antecedentes del paciente, patológicos, teniendo en cuenta los resultados de los laboratorios, asimismo hacemos una estratificación y vemos qué posibilidad o qué porcentaje de tener una complicación cardiovascular tiene el paciente en los próximos 10 años. Bueno, es importantísimo porque primero tiene un impacto en la salud de los afiliados o de los pacientes y por otro lado porque también representa una reducción en los costos de operación de las EPS a largo plazo. Nosotros tenemos que reconocer que un alto porcentaje de los costos que tienen las EPS hoy es precisamente a consecuencia de las complicaciones crónicas de la diabetes y de la hipertensión y que lógicamente terminan los pacientes en unidades de cuidados intensivos, con amputaciones, con discapacidad visual, con insuficiencia renal, ingresando a los programas de hemodiálisis que son pues lógicamente considerados de alto costo. Pero el impacto se ve en costos a largo plazo, pero realmente en la condición de salud del paciente se ve a un corto y a mediano plazo, porque los pacientes que ingresan a los programas de riesgo cardiovascular son pacientes que desde el principio comienzan a tener cambios en el estilo de vida, cambios en la parte nutricional, ejercicio, se crea más adherencia a los tratamientos, es decir, tenemos pacientes más comprometidos con su estado de salud. No existe, pero realmente nosotros estamos tratando de generarla, porque es importante, hoy en el mundo realmente los programas de intervención son muy exitosos y no existe ninguna razón para que en Colombia no existan, o si existen estos programas pues no se lleven de la manera adecuada. O sea, hay que insistir. Nosotros tenemos un plazo entre 8 meses y 2 años para adherir a un paciente realmente a un programa de intervención de riesgo. Esto no se hace con una cita cada 3 meses, esto no se hace con hacer unos laboratorios y desaparecer al paciente del programa, no. Esto es un programa organizado que requiere una organización, unas personas comprometidas que estén buscando permanentemente esos pacientes, que una vez el paciente esté identificado podamos hacerle el seguimiento, traerlo a la IPS, seguirlo, intervenir el grupo familiar, no solo ver al paciente como una unidad, sino como un grupo familiar como tal. Normalmente las EPS tienen una población ya identificada, pero la población identificada es 1 de cada 4. Realmente tenemos un 25% de la población enferma o pacientes con hipertensión, diabetes que conocen su enfermedad. Sin embargo, existe todavía un 75% de pacientes en las calles que tienen la enfermedad, no la identifican, no saben que la tienen. Y del 25% de pacientes que saben que tienen, hay por lo menos un 30-40% que no tiene tratamiento o que no está adherido. Y de los pacientes que tienen tratamiento solo hay en hipertensión alrededor de un 40% controlados. Entonces realmente la situación es grave porque representa un problema de salud pública y bueno, las complicaciones las vemos a diario en las unidades de cuidados intensivos, en las urgencias de todos los hospitales del país. Está demostrado que en los últimos 10 años la población hipertensa y diabética pues se ha venido multiplicando y el pronóstico es que los países en vía de desarrollo para el 2030 van a duplicar la prevalencia de estas enfermedades. Bueno, lo que sucede es que básicamente en hipertensión y diabetes puede haber muchos pacientes asintomáticos, es decir, no tener ningún tipo de síntoma y tener la enfermedad. Lo que nosotros sí recomendamos es que si usted tiene familiares de primer y segundo grado que tienen diabetes o hipertensión, lo ideal es que anualmente hacer un examen, una glicemia en ayunas y periódicamente tomarnos las cifras de presión para ver si tenemos alterados. Básicamente analizándolo desde el punto de vista heredofamiliar, ¿sí?
Pero si nosotros vemos que tenemos obesidad, que somos mayores de 45 años, lo lógico es tener un control médico anual para ver la posibilidad de que estas enfermedades aparezcan y así poder identificarlas de manera temprana. La invitación es en dos sentidos. El primero es que las EPS tengan una voluntad clara de generar programas serios de intervención en riesgo cardiovascular. Y la segunda es a la gente del común que sabe que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que ha tenido alguna vez colesterol o triglicéridos altos o que tiene problemas de obesidad, a que consulte al médico y que pregunte por los programas de intervención. Y si la EPS que tiene el paciente ya tiene un programa de intervención, pues lógicamente inscribirse en ese programa y tratar de sacarle el mayor provecho. Y realmente sí existen programas. Lo que yo puedo analizar es que realmente no se llevan los programas como se deben llevar. Es decir, existen en el papel, existe la intención, van al médico general, los pacientes que tienen una clasificación de riesgo medio, alto, en algunas ocasiones van al especialista, pero lo que nosotros queremos implementar y queremos proponerle a las EPS es hacer un programa donde lo que busquemos realmente sea las metas en los pacientes, es decir, que logremos tener un control de hipertensión, que logremos tener un control de diabetes, que logremos disminuir de alguna manera el impacto de las enfermedades crónicas en cuanto a las complicaciones crónicas. No, es totalmente cierto, y eso tiene una explicación bastante antigua y está relacionada con el hecho de que los negros que llegaron a América eran esclavos y tenían que venir desde África hasta nuestro continente en unas condiciones bastante precarias en las cuales no había agua. Muchos morían y los que lograron llegar aquí al continente americano habían cambiado cierta estructura en la producción de una sustancia que se llama renina a nivel renal y que esta hiperreninemia en los pacientes afro es la responsable de más hipertensión y de que la hipertensión sea muchísimo más severa en ellos.